Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias de sicarios mexicanos, hombres que trabajan para los carteles ejecutando órdenes, matando por dinero, eliminando objetivos sin hacer preguntas, viviendo vidas donde la muerte está siempre presente, donde cada trabajo podría ser el último, donde cada persona que ejecutas te deja una marca que no se borra con el tiempo. Es un mundo oscuro, violento, donde la lealtad se compra y se vende, donde la traición se paga con tortura, donde no hay jubilación, solo muerte o prisión. Pero incluso en ese mundo de violencia extrema, de hombres endurecidos que han visto y hecho cosas inimaginables, hay experiencias que los rompen, hay trabajos que los persiguen, hay víctimas que no se quedan muertas, hay lugares que están malditos por la cantidad de sangre derramada y hay órdenes que vienen de arriba que claramente no tienen sentido hasta que es demasiado tarde para rechazarlas. Casas donde han ejecutado a docenas de personas y donde las paredes guardan energías que no te dejan en paz. Compañeros sicarios que mueren y que aparecen en trabajos posteriores como si nada hubiera pasado. Objetivos que suplican por sus vidas mencionando cosas que no deberían saber. Y rituales que los jefes obligan a hacer antes de misiones importantes que claramente involucran algo más que solo tácticas militares. Me llamo Raúl, tengo 42 años. Trabajé como sicario para un cartel en Tamaulipas durante 15 años, desde que tenía 20, cuando me reclutaron de mi pueblo porque era bueno con armas y porque no tenía familia que me detuviera. Hice todo tipo de trabajos, desde seguridad para jefes hasta ejecuciones de rivales, desde cobro de plazas hasta desapariciones de traidores. Vi e hice cosas que no puedo contar en detalle porque hay límites incluso en historias de terror. Cosas que me quitaron el sueño durante años, cosas que me convirtieron en algo que ya no reconozco cuando me veo al espejo. Pero de todos los lugares donde trabajé, de todas las casas seguras, de todos los puntos de operación, había uno en específico que todos los sicarios del cartel odiaban. Una casa en las afueras de Nuevo Laredo que usábamos para interrogatorios y ejecuciones. Una casa que había visto tanta violencia durante años que algo en ella había cambiado. Algo se había roto o se había despertado. No sé cómo explicarlo mejor. La casa era normal por fuera. Una casa de 2 pisos en una zona semirural, con terreno grande, sin vecinos cercanos, perfecta para el tipo de trabajo que hacíamos ahí. Pero por dentro, especialmente en el sótano donde hacíamos los interrogatorios, había una atmósfera que incluso los sicarios más duros sentían, un peso en el aire, una sensación constante de ser observado, de que algo más estaba presente además de nosotros y nuestras víctimas. Habíamos llevado a docenas de personas a esa casa, tal vez cientos durante los años, rivales, soplones, traidores, gente que había cruzado al cartel de alguna forma. La mayoría no salía viva. Éramos eficientes, hacíamos nuestro trabajo y después limpiábamos, disponíamos de los cuerpos, dejábamos la casa lista para el siguiente uso. Pero no importaba cuánto limpiáramos, las manchas siempre regresaban, manchas en el piso del sótano que parecían sangre aunque sabíamos que habíamos limpiado con cloro, manchas que aparecían en las mismas posiciones una y otra vez. Y los sonidos, incluso cuando la casa estaba vacía, cuando íbamos a preparar para un nuevo trabajo, escuchábamos cosas, pasos en el piso de arriba cuando todos estábamos en el sótano, voces amortiguadas que venían de las paredes, como conversaciones entre múltiples personas, aunque no había nadie más ahí. Al principio pensamos que era la casa vieja haciendo ruidos normales, pero los sonidos eran demasiado específicos, demasiado humanos, voces que a veces reconocíamos, voces de gente que habíamos ejecutado ahí semanas o meses atrás. Los jefes sabían que la casa tenía problemas. Habían escuchado los reportes de los sicarios, pero les daba igual. Era un lugar útil, aislado, y mientras hiciéramos el trabajo no les importaba si estábamos incómodos. Pero empezaron a pasar cosas que ya no podían ignorarse,
cosas que afectaban la efectividad del trabajo. Durante interrogatorios, las víctimas empezaban a hablar con personas que no estaban ahí. Miraban a las esquinas del sótano y conversaban con presencias invisibles. A veces parecían recibir respuestas, asentían, respondían, como si hubiera alguien más en la habitación dándoles instrucciones o consuelo. Algunos sicarios empezaron a ver sombras, figuras humanas que se movían por el sótano, que se paraban detrás de las víctimas, que nos observaban mientras trabajábamos. Yo personalmente vi algo que me hizo cuestionar todo. Estaba en el sótano con otros 2 sicarios interrogando a un rival que habíamos capturado, y mientras lo interrogábamos, él dejó de responder nuestras preguntas y empezó a mirar detrás de mí, con expresión de terror absoluto, señalando y gritando que había gente detrás de mí, docenas de personas paradas observando, todas con heridas, todas muertas. Me volteé, no había nadie, solo la pared del sótano, pero el hombre insistía, describía a las personas que supuestamente veía, describía heridas específicas, describía ropa, y cuando le pedimos que describiera caras, empezó a dar nombres de gente que nosotros habíamos ejecutado en esa misma casa meses atrás, nombres que él no podría haber conocido porque eran operaciones secretas, porque las víctimas habían sido desaparecidas sin que nadie supiera qué les había pasado. Eso nos perturbó profundamente. ¿Cómo podía él saber esos nombres, esas descripciones, a menos que realmente estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver, a menos que los muertos realmente estuvieran ahí, observando, esperando? Terminamos el interrogatorio rápido, lo ejecutamos y salimos de esa casa jurando que no queríamos volver. Pero no teníamos opción. Los jefes seguían mandando órdenes de llevar gente ahí, seguían usando la casa, y las cosas empeoraron. Empezaron a pasar problemas con los sicarios mismos. Gente que trabajaba en esa casa empezó a tener pesadillas, a ver apariciones en sus propias casas cuando llegaban después de trabajos. Algunos empezaron a tener crisis nerviosas, otros empezaron a usar drogas más pesadas para dormir, para olvidar. Un sicario, un hombre que había trabajado en esa casa más que nadie, que había participado en docenas de ejecuciones ahí, se volvió loco, literalmente. Empezó a hablar solo, a responder preguntas que nadie había hecho, a tener conversaciones con personas invisibles. Lo llevamos con doctores, con psiquiatras, pero nada funcionaba. Él insistía que los muertos de la casa lo seguían, que le hablaban constantemente, que le exigían que confesara, que pagara por lo que había hecho. Eventualmente se entregó a la policía, confesó todo, todos los crímenes, todos los asesinatos, dio nombres, dio lugares de cuerpos, todo, destruyendo operaciones del cartel, poniendo en riesgo a docenas de personas. El cartel lo mandó ejecutar en prisión, pero el daño ya había sido hecho, y todos sabíamos que algo en esa casa lo quebró, algo entró en su mente y no lo dejó en paz hasta que destruyó su vida y las vidas de muchos otros. Después de eso, los jefes finalmente decidieron abandonar la casa. Era demasiado problemática, demasiados sicarios se negaban a trabajar ahí, demasiadas cosas inexplicables. La cerraron, dejaron de usarla y eventualmente la quemaron. Incendiaron la casa completa hasta los cimientos, tratando de limpiar lo que fuera que estaba ahí. Pero aún después de quemada, el terreno siguió teniendo mala reputación. Nadie del cartel quería acercarse. Algunos decían que aún podían escuchar gritos que venían del terreno vacío, que aún veían sombras moviéndose donde la casa había estado. Y todos los sicarios que habían trabajado ahí, incluyéndome, quedamos marcados. Algunos desarrollaron problemas mentales, otros se volvieron adictos, otros simplemente se retiraron porque ya no podían seguir haciendo el trabajo, porque los muertos de esa casa los seguían, los perseguían en sus sueños, les recordaban constantemente lo que habíamos hecho. Yo logré salirme del cartel hace 5 años, me retiré, me mudé lejos, intento vivir una vida normal, pero las pesadillas nunca se fueron completamente. Sigo viendo esa casa, sigo escuchando las voces, sigo sintiendo la presencia de todos los que ejecutamos ahí, y sé que esa marca nunca se borrará, que viviré el resto de mi vida con el peso de esas muertes, con la culpa de haber sido parte de algo que despertó algo oscuro, algo que ahora vive en mí tanto como vivió en esa casa. Yo aprendí que hay lugares que absorben tanta violencia, tanta muerte, que se vuelven algo más que solo lugares,
se vuelven contenedores de energía oscura, de almas atrapadas, de sufrimiento concentrado que eventualmente se desborda y afecta a todos los que se acercan, y que cuando eres responsable de esa violencia, cuando eres el que causa esas muertes, quedas conectado a ese lugar y a esos muertos para siempre. No hay forma de escapar completamente, solo formas de vivir con ello lo mejor que puedas. Me llamo José. Tengo 36 años. Trabajé como sicario para un cartel en Sinaloa durante 8 años, parte de una célula de 5 hombres que operábamos juntos, haciendo trabajos de seguridad, ejecuciones, secuestros, todo lo que nos ordenaran. Éramos un equipo cerrado. Confiábamos unos en otros con nuestras vidas. Habíamos pasado por situaciones extremas juntos. Habíamos salvado a cada uno en diferentes momentos. Éramos más que compañeros de trabajo. Éramos hermanos en todo menos sangre. Uno de nuestro equipo era un hombre llamado Miguel, como de 30 años, sicario desde que era adolescente, experimentado, frío, eficiente. El tipo de persona en la que querías tener de tu lado en situaciones peligrosas. Había estado en docenas de balaceras, había sobrevivido emboscadas, había escapado de la policía múltiples veces. Parecía indestructible, parecía que nada lo podía tocar. Hace 2 años nos asignaron un trabajo complicado. Teníamos que ejecutar a un objetivo de alto perfil, un exmiembro del cartel que se había vuelto informante del gobierno, que estaba en protección de testigos, pero que nuestros contactos habían localizado en una casa segura en Culiacán. Era trabajo peligroso. La casa estaba vigilada por escoltas armados. Tendríamos que entrar rápido, ejecutar al objetivo y salir antes de que llegaran refuerzos. Planeamos el trabajo durante semanas. Estudiamos la casa, los patrones de los guardias, las rutas de escape. Finalmente ejecutamos el plan una noche. Entramos a la casa con violencia. Hubo balacera inmediata. Matamos a varios guardias. Llegamos al objetivo, lo ejecutamos y empezamos a salir. Pero en la confusión, Miguel fue impactado. Le dieron varios balazos en el pecho, cayó, y aunque intentamos recogerlo, llevarlo con nosotros, era obvio que estaba muerto. No había pulso, no respiraba, había perdido demasiada sangre, demasiado rápido. Tuvimos que dejarlo, no podíamos quedarnos, ya escuchábamos sirenas acercándose. Así que salimos, escapamos, y después reportamos a los fiefes que Miguel había caído en el trabajo. Fue devastador para el equipo. Habíamos perdido a un hermano, alguien que había estado con nosotros durante años, y su muerte nos golpeó duro emocionalmente, aunque todos sabíamos que era riesgo del trabajo, que eventualmente alguno de nosotros caería. Hicimos nuestro duelo, bebimos en su memoria, contamos historias sobre él, y seguimos adelante porque teníamos que hacerlo, porque detenerse en este trabajo significa morir o terminar en prisión. 2 semanas después de la muerte de Miguel, nos asignaron otro trabajo, un secuestro de un empresario que no había pagado protección. Era trabajo rutinario, algo que habíamos hecho docenas de veces. Nos reunimos en el punto de encuentro para preparar, y cuando llegué, vi algo que me dejó congelado. Miguel estaba ahí, parado con el resto del equipo, vestido con su ropa táctica usual, revisando su arma, actuando completamente normal, como si nada hubiera pasado. Los otros lo veían, también interactuaban con él. Nadie parecía pensar que había algo extraño en que él estuviera ahí. Le pregunté directamente, le dije que cómo era posible que estuviera ahí, que lo habíamos visto morir, que habíamos dejado su cuerpo. Él me miró confundido. Me dijo que no sabía de qué hablaba, que él había estado en el trabajo, que había salido con todos, que había estado recuperándose de heridas menores, pero que ya estaba bien. Los otros confirmaron su historia. Dijeron que Miguel había estado con ellos durante las últimas 2 semanas, que yo estaba confundido, que tal vez había soñado su muerte o que estaba mezclando trabajos. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que Miguel había muerto, había visto su cuerpo, había visto la sangre, había sentido que no tenía pulso, pero todos los demás actuaban como si nada hubiera pasado, como si Miguel nunca hubiera muerto.
y empecé a dudar de mi propia memoria, a preguntarme si realmente había sido real o si había tenido algún tipo de episodio, si el estrés del trabajo me había hecho imaginar cosas. Seguimos con el trabajo del secuestro. Miguel participó como siempre, eficiente, profesional. Todo salió bien. Pero durante el trabajo noté cosas extrañas sobre él. No hablaba mucho, lo cual no era completamente inusual, pero cuando hablaba, sus respuestas eran breves, vagas, como si no estuviera completamente presente mentalmente. Y sus movimientos eran ligeramente diferentes, más mecánicos, menos fluidos, como si estuviera funcionando en automático. Después del trabajo, intenté hablar con él en privado, preguntarle directamente qué había pasado en el trabajo donde yo pensaba que había muerto, que qué recordaba de esa noche. Él me miró con ojos vacíos y me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo, yo morí esa noche, pero no me dejaron ir, me necesitan para trabajos, así que aquí estoy. Pensé que estaba bromeando de forma macabra, pero su tono era completamente serio, sin emoción, sin expresión. Le pregunté qué quería decir con que no lo dejaron ir, quién no lo dejó ir. Él señaló hacia arriba, indicando a los jefes del cartel, y dijo que ellos tenían formas de mantener a la gente trabajando aún después de morir, que usaban brujería, que hacían rituales, que algunos sicarios que morían en trabajos importantes eran reactivados para seguir siendo útiles. No supe si creerle, sonaba a locura, pero él no parecía estar bromeando. Los siguientes meses fueron perturbadores. Miguel seguía trabajando con nosotros, pero su comportamiento se volvía cada vez más extraño, más distante, como si cada día que pasaba, menos de su personalidad original quedara, hasta que eventualmente era solo un cascarón, siguiendo órdenes sin cuestionarlas, sin mostrar miedo, sin mostrar dudas, sin mostrar nada humano. Y empezamos a notar que no comía, nunca lo veíamos comer. Cuando íbamos a restaurantes después de trabajos, él ordenaba, pero no tocaba la comida, solo la movía en el plato. No dormía. Cuando nos quedábamos en casas seguras, él se quedaba despierto toda la noche, sentado en una esquina, mirando la pared, sin moverse. Y no sangraba. En un trabajo posterior, recibió un corte en el brazo, y la herida no sangró, solo se abrió mostrando carne que parecía gris, sin sangre fresca. Los otros en el equipo también empezaron a notarlo, empezaron a susurrar entre ellos, empezaron a tener miedo de Miguel, de lo que se había convertido. Algunos hablaron con los jefes, preguntaron qué le había pasado a Miguel, por qué estaba tan diferente. Los jefes les dijeron que no preguntaran, que Miguel estaba haciendo su trabajo, que eso era todo lo que importaba, que si tenían problemas con eso, podían ser reemplazados también. Esa amenaza velada nos hizo callar, pero también nos aterrorizó. La implicación era clara. Si morías en un trabajo, el cartel podía decidir reactivarte, convertirte en algo que ya no era humano, pero que seguía siendo útil. Y no tenías opción en el asunto. Estabas atrapado sirviendo incluso después de la muerte. Finalmente, como 6 meses después de su supuesta muerte, Miguel desapareció. Simplemente no apareció a un trabajo, y cuando preguntamos, los jefes dijeron que había sido retirado, que ya no era útil, que lo que fuera que lo mantenía funcionando se había desgastado y que habían tenido que disponerlo apropiadamente. No nos dieron más detalles y ninguno de nosotros quiso preguntar más. Después de eso, me salí del cartel. Ya no podía seguir, no después de saber que incluso la muerte no era escape, que podían mantenerte trabajando como zombie, como marioneta sin voluntad, solo obedeciendo hasta que te desgastas completamente. Y Andrade aprendí que los carteles no solo controlan tu vida mientras trabajas para ellos, algunos tienen formas de controlarte incluso después de morir, usando brujería, usando rituales oscuros que mantienen tu cuerpo funcionando aunque tu alma ya no esté ahí, convirtiéndote en herramienta sin conciencia, sin voluntad, solo obedeciendo hasta que te desgastas completamente. Y que cuando entras a ese mundo, cuando te conviertes en sicario, no solo arriesgas tu vida, arriesgas tu alma, arriesgas quedar atrapado para siempre en servicio,
que nunca termina, ni siquiera con la muerte. Me llamo Carlos, tengo 39 años. Trabajé como sicario para un cartel en Michoacán durante 10 años, especializado en ejecuciones. Era el que llamaban cuando necesitaban que alguien desapareciera de forma definitiva, sin dejar evidencia, sin dejar cabos sueltos. Hice docenas de trabajos, tal vez más de 100 durante mi carrera, números que intenté no contar porque cada número era una persona, una vida que yo había terminado. Con el tiempo, te endureces, desarrollas mecanismos para no pensar en las víctimas como personas, las ves como objetivos, como trabajos, como tareas que completar, porque si piensas en ellos como humanos con familias y vidas, no podrías hacer el trabajo, la culpa te destruiría. Pero hubo una víctima específica hace 3 años que rompió esa barrera, que me hizo imposible seguir viendo las ejecuciones como solo trabajo, que me persigue hasta el día de hoy. Me asignaron ejecutar a un hombre. Me dieron un nombre, una foto, una ubicación. Nada más. No me dijeron por qué lo querían muerto. Los jefes rara vez explican, solo dan órdenes y esperas que las sigas. Era rutina para mí en ese momento. Planeé el trabajo, lo vigilé durante días para encontrar el mejor momento y finalmente lo agarré cuando estaba solo en su casa una noche. Entré rápido, lo sorprendí, lo sometí. El protocolo era rápido, eficiente, minimizar sufrimiento no por compasión, sino por eficiencia. Cuanto más rápido terminas, menos tiempo hay para que algo salga mal. Pero cuando lo tenía ahí, amarrado, antes de ejecutarlo, él me miró directamente a los ojos y empezó a hablar. Y lo que dijo me dejó paralizado. Dijo mi nombre completo, mi nombre real, no el apodo que usaba en el cartel, sino mi nombre de nacimiento que casi nadie conocía. Dijo el nombre de mi pueblo, donde había nacido, donde mi familia aún vivía. Dijo los nombres de mi madre, de mis hermanos, direcciones exactas donde vivían. Eso no era posible. Yo había mantenido mi vida personal completamente separada de mi trabajo. Había sido cuidadoso. Nadie del cartel sabía esos detalles. Yo nunca los había compartido. Le pregunté cómo sabía esas cosas, quién le había dado esa información. Él me miró con expresión que no puedo describir, mezcla de tristeza y resignación, y me dijo que nadie le había dicho nada, que simplemente sabía, que podía ver cosas sobre mí que yo no quería que nadie viera. Dijo que podía ver todas las personas que yo había matado, que estaban conmigo, que me seguían, que nunca me habían dejado, aunque yo no pudiera verlos. Pensé que estaba tratando de manipularme, de salvarse usando trucos psicológicos, así que intenté continuar con el trabajo, pero él siguió hablando. Empezó a describir mis víctimas anteriores, gente que yo había ejecutado meses o años atrás. Describió sus caras, sus últimas palabras, detalles específicos de cómo habían muerto, detalles que solo yo podía saber porque yo había sido quien los mató. No había forma de que él supiera esas cosas, no había reportes, no había testigos, eran ejecuciones limpias donde los cuerpos nunca fueron encontrados. Me dijo que cada vida que quitas deja un pedazo de esa persona contigo para siempre, que no puedes quitarle la vida a docenas de personas y esperar salir sin consecuencias espirituales, sin marcas invisibles pero reales, y que cuando alguien que está a punto de morir te dice verdades sobre ti, sobre lo que cargas, sobre lo que te sigue, deberías escuchar, porque en ese momento entre vida y muerte, ellos pueden ver cosas que tú no puedes ver, y sus advertencias son reales, aunque sean aterradoras. Me llamo Fernando. Tengo 40 años. Trabajé como sicario para un cartel en Jalisco durante 12 años. Parte de un grupo élite que hacía trabajos de alto riesgo, operaciones complejas contra rivales fuertes, contra el gobierno, trabajos donde las probabilidades de sobrevivir eran bajas, pero donde los pagos eran altos. Éramos buenos en lo que hacíamos, entrenados casi militarmente, equipados con armas de alto calibre, con chalecos, con comunicaciones.
Operábamos como unidad táctica profesional. Pero había algo que los jefes hacían antes de cada operación grande. Algo que al principio me pareció extraño, pero que eventualmente acepté como parte del trabajo, parte de la cultura del cartel. Antes de cada misión importante, teníamos que participar en un ritual, una ceremonia dirigida por una bruja que el cartel tenía en nómina, una mujer mayor que los jefes consultaban regularmente, que según ellos nos daba protección, nos hacía invisibles a nuestros enemigos, nos hacía invencibles en combate. La primera vez que me tocó participar en uno de estos rituales, hace como 10 años, me sentí ridículo. Yo no creía en esas cosas. Venía de familia que no practicaba brujería. Yo era católico de forma superficial. Iba a misa ocasionalmente, pero no era particularmente religioso. Pero los jefes insistían. Dijeron que todos los que iban a participar en la operación tenían que pasar por el ritual. No había excepciones. Era parte del protocolo, tanto como revisar armas y planear rutas. El ritual se hacía en una casa que el cartel mantenía específicamente para ese propósito. Una casa con un cuarto grande vacío, excepto por un altar elaborado en el centro, con velas, con estatuas de santos que no reconocí, con símbolos pintados en el piso, con ofrendas de comida, alcohol, tabaco. La bruja nos hacía parar en círculo alrededor del altar. Nos limpiaba uno por uno con hierbas y humo de copal, nos marcaba la frente con aceites, nos hacía beber algo amargo de una copa compartida. Después hacía invocaciones en lengua que no entendí, mezcla de español y algo más antiguo, llamando a entidades para que nos protegieran, para que confundieran a nuestros enemigos, para que desviaran balas de nosotros, para que nos dieran fuerza y velocidad sobrehumanas. Duraba como 1 hora y después nos dejaba ir, diciéndonos que estábamos protegidos, que la misión sería exitosa, que regresaríamos vivos. La primera misión después de ese ritual fue un éxito absoluto. Atacamos un convoy de un cartel rival, matamos a todos, recuperamos la carga que queríamos y ninguno de nosotros fue herido. Atribuimos el éxito a nuestro entrenamiento, a nuestra planificación, pero los jefes dijeron que había sido el ritual, que la bruja había hecho su trabajo. Con el tiempo, después de docenas de estas ceremonias, después de docenas de misiones exitosas donde las probabilidades deberían haber resultado en muertes de nuestro lado pero no lo hicieron, empecé a creer que tal vez había algo real en los rituales, que tal vez la bruja realmente nos estaba dando protección sobrenatural. Había visto cosas que no podía explicar de otra forma, balas que deberían haber impactado pero que pasaban cerca sin tocar, enemigos que nos tenían en la mira pero que de repente apuntaban a otro lado como si no nos pudieran vernos, heridas que debían ser fatales pero que resultaban superficiales. Pero hace 2 años, algo cambió. Teníamos una operación grande planeada, un ataque contra una base militar donde sabíamos que había un informante que estaba dando información sobre el cartel. Era operación extremadamente peligrosa. Atacar militares directamente era locura, pero los jefes insistían. Querían mandar un mensaje, querían eliminar al informante antes de que pudiera testificar. Hicimos el ritual como siempre, pero esta vez algo fue diferente. Durante la ceremonia, la bruja se detuvo a mitad de sus invocaciones, se quedó en silencio durante minutos, mirando el altar con una expresión perturbada. Después nos miró a todos, uno por uno, y dijo algo que nunca había dicho antes. Dijo que no podía completar el ritual, que las entidades no estaban respondiendo, que había una protección sobre el objetivo que ella no podía romper. Los jefes se molestaron, le exigieron que completara el ritual de todos modos, que hiciera lo que fuera necesario. Ella dudó, pero bajo presión, cambió el ritual, empezó a hacer algo diferente, invocaciones más oscuras, más urgentes, ofreciendo más en sacrificio, prometiendo cosas que no entendí, pero que sonaban peligrosas. Finalmente dijo que había encontrado una forma, que podíamos tener protección para la misión, pero que el precio era diferente esta vez, que uno de nosotros no regresaría vivo, que ese era el precio que las entidades exigían,
una vida a cambio de protección para los demás. Nos dijo que no sabía quién sería el que no regresaría, que las entidades elegirían durante la misión, pero que el resto estaríamos protegidos. Eso nos puso incómodos. Nadie quería hacer el sacrificio, pero los jefes insistían que la misión era demasiado importante, que alguien tenía que aceptar el riesgo. Eventualmente, bajo amenaza velada de que si rechazábamos la misión, seríamos considerados traidores, todos aceptamos, pensando que tal vez la bruja estaba equivocada, que tal vez todos sobreviviríamos de todos modos. Fuimos a la misión, atacamos la base militar como estaba planeado. Fue caos absoluto, balacera intensa. Los militares estaban mejor preparados de lo que esperábamos, respondieron con fuerza. Pero extrañamente, a pesar de la intensidad del combate, la mayoría de nosotros no fuimos heridos. Las balas pasaban cerca, pero no impactaban, como en misiones anteriores, como si algo nos protegiera. Excepto uno de nosotros, un hombre llamado Roberto, que fue impactado múltiples veces. Cada bala que debería haber golpeado a cualquiera de nosotros parecía desviarse hacia él, como si fuera un imán. Cayó muerto en los primeros minutos del combate, acribillado, mientras el resto de nosotros seguíamos ilesos. Fue horrible ver. Fue como si el ritual lo hubiera marcado específicamente, lo hubiera ofrecido como sacrificio, y las balas lo encontraron a él, y solo a él. Completamos la misión, eliminamos al informante, escapamos, pero el costo había sido Roberto, y todos sabíamos que no había sido casualidad, que el ritual había tomado su vida específicamente como pago por nuestra protección. Eso cambió todo para mí. Me di cuenta de que los rituales no eran simplemente protección benigna, eran transacciones, intercambios donde alguien tenía que pagar, y que los jefes y la bruja estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera de nosotros si era necesario para que las operaciones tuvieran éxito. Después de esa misión, me negué a participar en más rituales. Le dije a los jefes que prefería confiar en mi entrenamiento y mis armas que en magia que podría convertirme en sacrificio. Ellos no lo tomaron bien, me presionaron, me amenazaron, pero me mantuve firme. Eventualmente me asignaron a trabajos menos importantes, trabajos que no requerían rituales, y después de un tiempo me dejaron retirar, probablemente porque ya no era útil si no iba a seguir el protocolo completo. Desde que me retiré, he pensado mucho en Roberto, en cómo murió, en si él sabía que el ritual lo había marcado, si sintió algo diferente esa mañana antes de la misión, y he pensado en todas las misiones anteriores donde habíamos sobrevivido milagrosamente, preguntándome si en esas misiones también hubieron sacrificios, si personas que no eran de nuestro grupo, tal vez civiles inocentes, tal vez víctimas colaterales, habían sido los que pagaron el precio de nuestra protección sin que nosotros lo supiéramos. Yo aprendí que cuando los carteles usan brujería, cuando los jefes consultan brujas y hacen rituales para proteger a sus sicarios, esa protección no es gratuita, siempre hay un precio, siempre alguien tiene que morir para que otros vivan, y los jefes están dispuestos a pagar ese precio con las vidas de sus propios hombres si es necesario para que las operaciones tengan éxito. Y que participar en esos rituales es aceptar que podrías ser tú el que paga, que podrías ser tú el sacrificio que las entidades oscuras exigen como pago por su ayuda.